El silencio de la madrugada solo fue roto por el sonido ahogado de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto. Mis ojos estaban fijos en la ventana y mi corazón se aceleraba con una mezcla de incredulidad y creciente ira. Allí estaba ella, saliendo por la puerta principal, con el pelo despeinado y un abrigo echado apresuradamente sobre los hombros. A su lado, un hombre. No era un amigo, ni un familiar, sino alguien a quien intentaba ocultar con gestos rápidos y miradas furtivas. No me vieron. Mi sombra se escondía en la oscuridad del auto estacionado en la esquina. Mi mente gritaba preguntas que no quería responder. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? Cada sonrisa, cada «te amo» que escuché en los últimos meses, ¿fueron reales o solo una máscara para disfrazar esta traición? El frío de la noche pareció invadir mi pecho, pero no fue la temperatura lo que congeló mi cuerpo. Fue el shock, el nudo en la garganta lo que impidió que salieran las palabras. Cuando abrió la puerta de su auto y entró, sentí como si me estuvieran echando de mi propia vida. El motor del vehículo rugió bajo y desaparecieron al doblar la esquina. Fui a casa, pero no entré. Me temblaron las manos mientras sostenía la llave de la puerta. La casa que construimos juntos, cada detalle cuidadosamente elegido, ahora parecía un escenario vacío, una mentira. Los recuerdos llegaban como puñetazos, los momentos felices, las promesas susurradas en las noches de insomnio, los planes para el futuro. Ahora todo aquello parecía polvo, algo que ella había pisado deliberadamente. Mi respiración era pesada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Confrontarla inmediatamente o esperar una explicación que sabía que sería una mentira elaborada? La ira empezó a sustituir al dolor, pero con ella llegó una oscura calma. Esto termina aquí, pensé. Ya no sería un tonto, no dejaría que ella me controlara. Estaba decidido. La mañana traería más que respuestas, traería el fin de una vida que ahora me parecía tan falsa como la sonrisa que ella tenía. El sol aún no había salido cuando la vi entrar de nuevo por la puerta principal. Su mirada era inquieta, pero trató de ocultarla. ¿Estás despierta?, preguntó con voz apagada, evitando mis ojos. No respondí. Solo la miré mientras colocaba su bolso sobre la mesa, sus gestos nerviosos traicionaban lo que estaba tratando de ocultar. Necesitaba aire, dijo, la mentira era tan obvia que casi me hizo sentir mal. Aire, mi voz finalmente rompió el silencio. Se detuvo, se volvió lentamente y por primera vez nuestras miradas se encontraron. Ella lo sabía. Sabía que lo había visto. La incomodidad pasó por su rostro como una sombra, pero en cuestión de segundos, estaba levantando nuevamente la máscara. Sí, no podía dormir. Salí a caminar. Me reí, pero no de alegría. Era el tipo de risa amarga, el sonido de alguien que ya no podía creer en nada. ¿Salir a caminar a las 3 de la mañana? ¿Con él? Sus ojos se abrieron por un momento, pero luego volvieron a la frialdad que ya no reconocía. No sé de qué estás hablando. Su desvergüenza fue como una bofetada, pero no era momento de explotar. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Me acerqué y ella dio un paso atrás, como si mi mirada fuera un peso que no pudiera soportar. Te vi. Los vi a ambos. Lo sé. Intentó reaccionar, intentó hablar, pero las palabras le salieron inconexas, sin sentido. Su máscara finalmente comenzaba a deslizarse. No es lo que piensas. Comenzó, pero levanté la mano para silenciarla. No me digas qué pensar. No me digas que fue un error, que no significó nada, que todavía me amas. He escuchado esas excusas antes, y no las volveré a escuchar. Hubo un momento de silencio entre nosotros, tan denso que pareció ahogar el aire de la habitación. Finalmente se sentó, con los hombros caídos y murmuró, lo siento. Las palabras sonaron vacías. Sabía que ella no sentía remordimiento por lo que hizo, sino por el hecho de que la atraparon. Y fue en ese momento que tomé mi decisión. A lo largo del día, mientras ella se movía por la casa tratando de fingir normalidad, yo estaba planeando mi próximo movimiento. No sería solo un divorcio. No sería un final sencillo y pacífico. Sería un despertar. Yo no sería la víctima de esta historia. No más.
Lo que ella no sabía era que, en medio del dolor, algo dentro de mí empezó a cambiar. Esa traición, que debería haberme roto, estaba, de alguna manera, reconstruyéndome. Sabía que todavía era necesario revelar toda la verdad, no solo a mí, sino a todos los que nos rodeaban. Y mientras observaba su reflejo moverse por la casa, sin saber qué vendría después, una fría sonrisa cruzó mi rostro. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría nuestras vidas para siempre. Y en el fondo, sabía que ella no estaba preparada para esto. Bienvenido al canal. Aquí lo dejamos claro, no apoyamos ni toleramos ninguna forma de traición. Todas las historias presentadas son ficticias y creadas para mostrar el impacto devastador que la deslealtad puede tener en la vida de las personas. Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar es intensa, llena de giros y te dejará sin aliento. Abróchense los cinturones y buena historia. Lucas era el tipo de hombre que poseía una serenidad admirable, lo que hacía de él una presencia acogedora y estable. No pretendía ser el más ambicioso ni el más extravagante, pero sí dedicado, tanto en el trabajo como en su matrimonio con Clara. Trabajó como arquitecto y sus días a menudo estaban llenos de tableros de dibujo, cálculos y dibujos precisos que convertían los sueños en realidades. En casa, sin embargo, le gustaba ir más despacio. Clara, en cambio, estaba vibrante, llena de vida e intensidad. Su sonrisa tenía una forma particular de iluminar la habitación y ella lo sabía. Trabajó como diseñador de interiores, lo que significaba que sus profesiones frecuentemente se superponían, algo que creían que era una de las bases de su conexión. El hogar que compartían reflejaba sus personalidades complementarias. Lucas fue responsable de la sólida estructura, las líneas limpias y la funcionalidad de cada habitación. Clara, a su vez, transformó espacios comunes en ambientes llenos de vida, llenos de color, textura y pequeños detalles que parecían contar historias. Aquí fue donde pasaron los últimos 7 años de su matrimonio, dando forma a lo que debería ser un hogar perfecto. Aún así, por muy armoniosa que fuera la superficie, los pequeños detalles comenzaron a desmoronarse en las grietas de la vida cotidiana. Lucas no estaba ciego a los sutiles cambios en el comportamiento de Clara. Sus silencios eran más largos, sus respuestas más cortas y había algo en la forma en que sus ojos parecían buscar algo que no podía ofrecer. Culpó al trabajo. Ambos estaban abrumados por proyectos, plazos y clientes exigentes. Pensé que tal vez eran solo fases, como otras que ya habían afrontado. Después de todo, ninguna relación larga es inmune a los momentos de distancia. Pero esta distancia se sentía diferente, más fría, más concreta. Clara, a su vez, también notó la separación. Se sentía atrapada en una rutina que ya no la desafiaba. Los días seguían el mismo ritmo, las conversaciones con Lucas eran predecibles y ella anhelaba algo que ni siquiera podía nombrar. Esto la hizo buscar nuevos círculos de amigos, nuevas inspiraciones, nuevas experiencias que reavivaran el brillo que sentía haber perdido. En su corazón, sabía que amaba a Lucas, pero había una inquietud en su alma que no podía ignorar. Por supuesto, todavía tuvieron momentos felices. Cenas tranquilas en el balcón, recuerdos compartidos mientras hojeaban viejos álbumes de fotos, noches en las que se reían de chistes tontos y pasaban tiempo juntos en el sofá. Pero la frecuencia de estos momentos fue disminuyendo. Era como si ambos estuvieran luchando por aferrarse a algo que se les escapaba entre los dedos, sin saber exactamente qué se estaba desmoronando. Sus amigos más cercanos, aunque rara vez mencionaron nada directamente, notaron que el resplandor de la pareja ya no era el mismo. Algunos culparon a la carga de trabajo, otros creían que era simplemente el curso natural del tiempo en una relación. Sin embargo, nadie se atrevió a preguntar o comentar lo que era evidente para cualquiera que mirara de cerca. Clara comenzó a involucrarse más profundamente con un grupo de compañeros de trabajo, participando en reuniones que a menudo se extendían más allá del horario laboral. Lucas, en cambio, prefería la rutina habitual, salir del trabajo e irse directamente a casa. Creía que Clara necesitaba ese espacio, nuevas interacciones, algo que, en el fondo, le molestaba, pero que no lograba verbalizar. Sintió que no tenía derecho a arrestar a su esposa. Después de todo, le encantaba verla feliz, incluso si no estaba del todo seguro de que la hacía sonreír últimamente. Los fines de semana, la desconexión parecía más evidente. Mientras Lucas buscaba momentos de tranquilidad,
Clara se volvió cada vez más activa fuera de casa, organizando reuniones que, según decía, eran importantes para fortalecer las conexiones en el trabajo. Él la apoyó, incluso si sentía una punzada de malestar en el pecho. Este malestar, sin embargo, quedó enterrado bajo la justificación de que el verdadero amor requería confianza y espacio. Había una habitación en particular en la casa que simbolizaba la vida que construyeron juntos, el estudio. Allí, Clara trabajó en sus proyectos más elaborados, mientras Lucas aportaba sus dibujos e ideas para compartir. Fue un espacio de intercambios creativos, risas y complicidades. Pero últimamente Clara prefiere trabajar al aire libre, en cafeterías o en la oficina de la empresa. El estudio parecía vacío, como un reflejo de lo que estaba pasando entre ellos. Lucas empezó a evitar entrar allí, sintiendo que se estaba perdiendo algo. Al principio, las pequeñas señales eran fáciles de ignorar. Su teléfono vibra más de lo habitual. Mensajes que Clara leía rápidamente y cerraba con un toque discreto. Ropa nueva que aparecía sin explicación, aunque ella siempre tenía una excusa convincente. Lucas era plenamente consciente de estas cosas, pero reprimió cualquier impulso de confrontarla. No porque tuviera miedo de lo que pudiera escuchar, sino porque todavía no sabía si quería enfrentar lo que comenzaba a formarse en su mente. Clara, por su parte, también fue consciente del cambio de actitud de Lucas. Parecía más introspectivo, más silencioso, como si estuviera atrapado en un ciclo de pensamientos del que ella no formaba parte. Esto la dejó dividida entre la culpa y el alivio. Culpable por sentir que se estaba alejando de alguien que sin duda era bueno para ella, pero aliviada de que él no notara los matices de lo que estaba sucediendo dentro de ella. A pesar de todo, siguieron siendo pareja para el mundo exterior. En cenas con amigos o reuniones familiares la imagen quedó impecable. Clara se rió y tomó la mano de Lucas, él la miró con admiración y cariño. Ninguno de los dos sabía con seguridad si mantenían esa fachada para los demás o para ellos mismos. Quizás un poco de ambos. Sin embargo, había algo innegable en la forma en que empezaron a evitar ciertas conversaciones, ciertas miradas. Como si supieran, instintivamente, que algo acechaba, algo que podía cambiarlo todo. Lucas intentó convencerse de que era solo una fase, que todas las parejas pasaban por altibajos. Clara, por su parte, profundizaba cada vez más en sus inquietudes, creyendo que eran solo un reflejo de su propia insatisfacción personal. A medida que continuaba la rutina, la tensión silenciosa entre ellos se hizo más espesa. Hubo momentos de genuina cercanía, es cierto, pero fueron como breves destellos de una llama que amenazaba con apagarse. Y ambos, aunque de diferentes maneras, empezaron a sentir el peso de una elección que aún no habían tomado. En el fondo, Clara y Lucas estaban atrapados entre la esperanza y el miedo. La esperanza de que, de alguna manera, todo volviera a ser como antes, y el miedo de que fuera demasiado tarde. Pero el destino, implacable y lleno de giros, estaba a punto de entrar en escena, y nada volvería a ser igual que antes. Los días transcurrían como una interminable marcha mecánica, mientras Lucas y Clara navegaban por una convivencia que parecía un espectáculo silencioso, donde ambos sabían que algo andaba mal, pero nadie se atrevía a correr el telón. Lucas tenía una creciente sensación de que algo estaba fuera de lugar, pero la racionalidad siempre llegaba a sofocar sus instintos. Justificó los cambios de Clara como resultado del estrés o de nuevas amistades, pero una parte de él sabía que eso no explicaba la inquietud que se alojaba en lo más profundo de su pecho. Era como una sombra, siempre presente, pero difícil de identificar. Clara, en cambio, encontraba cada vez más excusas para estar fuera de casa. La rutina de trabajo parecía consumir algo más que su tiempo, también consumía su atención y sus pensamientos. Se dijo a sí misma que era solo una fase, que su necesidad de estar afuera no tenía nada que ver con Lucas, sino con la monotonía que parecía abarcarlo todo. Sin embargo, cada vez que lo miraba sentía un peso mayor, una culpa que no sabía cómo lidiar. Las pequeñas mentiras que decía para justificar su agenda comenzaron a acumularse como piedras en el fondo de un lago, haciendo sus pasos cada día más pesados. Lucas comenzó a observar más. No fue algo consciente al principio, sino una serie de pequeños detalles que te hicieron parar y pensar. Los mensajes que Clara recibía siempre parecían llegar en los momentos más extraños y nunca dejaba su celular a la vista por mucho tiempo. Cuando se fue, había una especie de urgencia en su expresión,
como si necesitara escapar antes de que descubrieran algo. También comenzó a notar cómo sus ojos evitaban los suyos, como si mirarse fijamente durante mucho tiempo pudiera revelar más de lo que ambos estaban dispuestos a afrontar. Y eso le preocupaba. Una noche, mientras Clara decía que tenía una reunión tardía con sus compañeros de trabajo, Lucas decidió que ya no podía ignorar lo que estaba sintiendo. La inquietud que había estado tratando de reprimir finalmente se volvió insoportable. Salió de casa minutos después que ella, pero en lugar de dirigirse al bar donde solía reunirse con amigos, condujo hasta el centro, cerca de la oficina de Clara. No sabía qué esperaba encontrar, pero la incomodidad en su mente exigía respuestas. Cuando estacionó frente al edificio, notó que las luces estaban apagadas. Ningún movimiento, ninguna señal de vida. Esperó un rato, tratando de convencerse de que tal vez ella estaba en algún otro lugar relacionado con el trabajo. Pero entonces la vio saliendo de un café cercano. No estaba solo. Un hombre caminaba a su lado y Clara sonreía de una manera que Lucas no había visto en mucho tiempo. Una sonrisa fácil y natural que no parecía forzada. Permaneció en el coche, sin poder moverse. Los dos se detuvieron junto a un auto, y Lucas vio que el hombre colocaba su mano en su cintura, casualmente, como si ese gesto ya le fuera familiar. Clara no retrocedió. Al contrario, parecía cómoda. Y entonces, sucedió lo inevitable, subieron juntos al auto, y la imagen de ellos desapareciendo en la esquina fue como un golpe que Lucas no esperaba. Lucas regresó a casa, pero no entró. Estaba sentado en el coche, con las manos agarradas al volante. El dolor era casi físico, una opresión en el pecho que parecía asfixiarlo. Intentó ordenar sus pensamientos, pero lo único que podía recordar era el tacto de aquel hombre en la cintura de Clara, su sonrisa, la complicidad en sus gestos. ¿Por qué estaba haciendo esto? La pregunta resonó en su mente, pero no hubo respuesta. Sabía que no podía ignorar lo que había visto, pero al mismo tiempo no sabía cómo enfrentarla. La ira se mezclaba con la tristeza y se sentía abrumado por un sentimiento de impotencia. Cuando Clara regresó a casa más tarde, Lucas estaba en la cocina, fingiendo preparar algo para comer. Ella entró con una expresión que él no pudo descifrar. Era una mezcla de nerviosismo y alivio, como si se sintiera aliviada de encontrarlo allí, pero al mismo tiempo cargando con el peso de algo que no quería compartir. Él la miró en silencio, tratando de medir cada movimiento, cada palabra. Clara empezó a hablar del trabajo, mencionando detalles genéricos que sabía que eran inventados. Lucas solo asintió, fingiendo escuchar, pero por dentro su mente estaba hirviendo. Esa noche apenas durmió. Las imágenes de la noche seguían apareciendo y trató de armar un escenario que tuviera sentido. Quizás fue solo un compañero de trabajo. Quizás estaba exagerando. Pero en el fondo, Lucas sabía que no lo era. Se le estaba ocultando algo que podría cambiar todo lo que creía sobre Clara y su relación. Sabía que necesitaba más respuestas, pero temía lo que pudiera encontrar. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para Lucas. Intentó actuar con normalidad, pero la duda consumió cada parte de su ser. Clara siguió saliendo con la misma frecuencia y Lucas empezó a notar un patrón. Las salidas siempre se producían los mismos días y a las mismas horas. Decidió que necesitaba actuar. Una noche, después de que Clara se fue, él la siguió. No era algo que quisiera hacer, pero sentía que no tenía otra opción. Fue a un elegante restaurante del centro, donde entró sola, pero pronto fue acompañada por el mismo hombre. Lucas aparcó al otro lado de la calle y observó cómo reían y hablaban, como si fueran pareja. Observó cómo el hombre le sostenía la mano sobre la mesa y Clara no se inmutó. Cuando los dos salieron del restaurante y subieron al mismo auto, Lucas lo siguió hasta un hotel cercano. Detuvo el auto a cierta distancia y observó cómo subían juntos. El vacío que sentía no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Era como si toda su vida se hubiera deshecho en cuestión de minutos. Permaneció mucho tiempo en el coche, sin poder moverse, pensar ni reaccionar. Solo mirando a la entrada del hotel, como esperando que Clara saliera corriendo a negarlo todo, a decir que todo fue un malentendido. Pero ella no se fue. Y Lucas supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Sabía que necesitaba confrontarla,
pero no esta noche. Necesitaba tiempo para pensar, para comprender cómo afrontar la traición que ahora era innegable. Mientras conducía a casa, su mente era un torbellino de emociones. Ira, dolor, decepción. Y, en medio de todo esto, una pregunta insistente que no lo dejaba en paz: ¿por qué? La respuesta, sin embargo, estuvo más cerca de lo que imaginaba. La noche pareció prolongarse interminablemente mientras Lucas permanecía sentado en el sofá de la sala, siendo el sonido de la suave lluvia contra las ventanas su única compañía. Clara aún no había regresado, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Su mente estaba en una batalla silenciosa, tratando de darle sentido a lo que había presenciado y al mismo tiempo reuniendo fuerzas para la confrontación que sabía que era inevitable. El peso de la traición era aplastante, pero había algo más. Algo en la forma en que Clara se había estado comportando, en las mentiras que decía con tanta facilidad, algo que todavía no podía nombrar, pero que parecía aún más profundo y destructivo. El sonido de la llave girando en la cerradura rompió el silencio. Lucas permaneció inmóvil cuando Clara entró, con pasos vacilantes, como si ya sintiera la tensión en el aire. Lo vio sentado allí, con los ojos fijos en ella de una manera que la hizo detenerse en medio del pasillo. Por un momento, el silencio entre ellos fue casi palpable, cargado de una energía que parecía a punto de explotar. Clara respiró hondo y trató de sonreír, pero la expresión de Lucas no cambió. Se puso de pie lentamente, cruzándose de brazos mientras la observaba, como si intentara descifrar cada uno de sus movimientos. «Ha sido un día largo», comenzó Clara, su voz más débil de lo que pretendía. La reunión duró más de lo que esperaba. Dejó su bolso en la encimera de la cocina, sin tener el coraje de mirarlo directamente. Lucas dio un paso adelante, la ira y el dolor luchaban por expresarse en palabras. «Una reunión», repitió con tono gélido. «¿Así es como lo llamas?» Ella se detuvo y finalmente lo miró, su expresión oscilaba entre la sorpresa y el miedo. «¿De qué estás hablando?» Lo intentó, pero su voz delataba inseguridad. Lucas dio unos pasos más hacia adelante y la distancia entre ellos disminuyó, pero el abismo emocional era palpable. «Te vi, Clara. Te vi con él. En el restaurante. En el hotel». Sus palabras llegaron rápidas, bruscas y la reacción de Clara fue inmediata. El shock se extendió por su rostro, seguido de un intento fallido de recuperar el control. «Lucas, no es lo que piensas», comenzó ella, pero él la interrumpió, alzando la voz. «No te atrevas a decirme qué pensar. No después de todo lo que he visto. No después de todo lo que has hecho». Clara dio un paso atrás, le temblaban las manos mientras intentaba encontrar una explicación que pudiera disminuir el impacto. Pero Lucas no estaba dispuesto a escuchar. Comenzó a caminar por la habitación, como si el movimiento le ayudara a organizar su torbellino de pensamientos. «Me pregunto cuánto tiempo ha estado sucediendo esto. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Quizás años?» Y aquí estaba yo, pensando que estábamos pasando por una mala racha, que necesitabas espacio. Pero no era eso, ¿verdad? Se detuvo y se volvió hacia ella, con los ojos llenos de un dolor que Clara no podía soportar. Intentó hablar de nuevo, pero él levantó la mano, silenciándola. «Confié en ti, Clara. Construí una vida contigo, di todo lo que tenía. ¿Y tú qué hiciste con eso? Lo tiraste a la basura, como si nada importara». Su voz comenzó a quebrarse, el peso de las palabras hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas, pero parpadeó rápidamente, negándose a mostrar debilidad alguna. Clara finalmente encontró el coraje para hablar, aunque su voz era apenas un susurro. «Lo siento mucho, Lucas. No sé qué decir más que eso. Lo siento mucho». Él se rió, un sonido amargo y sin humor que la hizo estremecerse. «¿Disculpas? ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Lo sientes? ¿No crees que mereces más que eso? ¿Una explicación, tal vez? ¿O al menos la verdad?» Ella vaciló, la lucha interna era evidente en su expresión. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero luego bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Lucas sacudió la cabeza, frustrado, y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad del exterior.
No puedo seguir así, Clara. No después de esto. No hay manera. El silencio que siguió fue insoportable. Clara sabía que necesitaba decir algo, pero cada palabra le parecía inadecuada. Luego, como si finalmente cediera ante la inevitabilidad de la situación, respiró hondo y dio un paso adelante. Lucas, hay algo que necesitas saber. Él se giró lentamente, sus ojos fijos en ella con una intensidad que la hizo estremecerse. Ah, ¿ahora quieres hablar? Después de todo, ¿ahora decides que es hora de ser honesta? Bueno, Clara. Te escucho. Clara luchó por encontrar las palabras, apretando los puños a los costados. No sé cómo empezar, pero, no fue solo un caso. No es solo eso. La expresión de Lucas se endureció y su paciencia menguó visiblemente. Entonces, ¿qué pasa, Clara? Dilo de inmediato. Cerró los ojos por un momento, como si necesitara reunir todo el coraje que tenía. Él no es solo alguien que yo, lo conocí antes. Antes que nosotros dos. Él era parte de mi pasado. La confusión invadió a Lucas por un momento, pero luego algo hizo clic. Las piezas empezaron a encajar y la comprensión fue como un puñetazo en el estómago. ¿Estás diciendo que él siempre estuvo ahí? ¿Todo este tiempo? ¿Todo nuestro matrimonio? Clara sacudió la cabeza rápidamente y las lágrimas corrían por su rostro. No, no fue así. Nosotros, teníamos algo antes de conocerte. Pero se acabó. Al menos pensé que se había acabado. Lucas retrocedió, como si sus palabras fueran un golpe físico. Sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder y la realidad se desmoronaba a su alrededor. ¿Y ahora? ¿Qué cambió? ¿Por qué ha vuelto? ¿Qué esperabas ganar con esto, Clara? Ella sollozó, incapaz de contener sus emociones. No lo sé, Lucas. No lo sé. Estaba confundida y él apareció, diciendo cosas que me hicieron cuestionarlo todo. No sé lo que estaba pensando. Sacudió la cabeza, la incredulidad era evidente en su expresión. ¿No lo sabes? Clara, sabías exactamente lo que estabas haciendo. Sabías lo que estabas arriesgando. Y aún así, elegiste continuar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara sabía que había perdido algo más que la confianza de Lucas. Había perdido su respeto, su admiración, todo lo que hacía especial su relación. Y ahora ya no había vuelta atrás. Lucas respiró hondo, intentando mantener el control. Sabía que necesitaba respuestas, pero también sabía que quizá nunca comprendería del todo las decisiones de Clara. Y mientras el dolor lo consumía, se dio cuenta de que había algo más, algo que Clara aún no le había dicho. Algo que no podía ignorar. Fuera lo que fuese, necesitaba saberlo. Y esta vez, no aceptaría nada menos que la verdad. Lucas permaneció inmóvil, como paralizado por las palabras de Clara. El silencio en la habitación era tan denso que parecía llenarla por completo, pero en el interior se avecinaba una tormenta. Sus ojos estaban fijos en ella, tratando de encontrar algo que tuviera sentido en medio del caos que ella acababa de lanzarle. Pero todo lo que vio fue a la mujer que amaba, ahora irreconocible, envuelta en secretos que destruyeron los cimientos de lo que creía que era su vida. Respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos, pero cada intento fue abrumado por la ira y el dolor que luchaban por manifestarse. ¿Por qué volvió, Clara? La voz de Lucas rompió el silencio como una espada. Clara vaciló, sus ojos brillaban con lágrimas que intentaba contener. No lo sé, Lucas. Simplemente apareció. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que había cosas que nunca tuvo la oportunidad de decir. ¿Y yo? Se calló, con la garganta apretada. Lucas dio un paso hacia ella, su expresión llena de incredulidad. ¿Y pensaste que era una buena idea escuchar? ¿Pensaste que estaba bien abrir esa puerta? ¿Después de todo lo que hemos construido? Clara se abrazó con más fuerza, como si intentara protegerse de la intensidad de sus palabras. No planeé esto, Lucas. Dijo que quería cerrar, que necesitaba una última charla. Pensé que sería algo inofensivo. Lucas se rió,
pero fue un sonido vacío, carente de humor. Inofensivo. Claro. Porque eso es lo que hace la gente cuando busca un cierre, aparecen años después y arruinan la vida de alguien. Comenzó a pasear por la habitación, como si el movimiento ayudara a contener la furia que crecía dentro de él. Dices que fue un error, pero ¿sabes qué es peor? No fueron solo tus decisiones, Clara. Fue tu falta de consideración. No pensaste en mí, no pensaste en lo que eso me haría. Nosotros. Y ahora estoy aquí, tratando de entender cómo puedo siquiera mirarte sin sentir esta traición pesando en cada palabra que dices. Clara dio un paso hacia él y las lágrimas finalmente escaparon de sus ojos. Lucas, sé que me equivoqué. Sé que te lastimé de una manera que tal vez nunca pueda reparar, pero necesito que lo entiendas. No fue por falta de amor. No fue porque dejé de amarte. Él se giró bruscamente y la miró con una mezcla de dolor y furia. Entonces, ¿qué era, Clara? ¿Conveniencia? ¿Aburrimiento? ¿O simplemente quería saber si todavía podías mentir tan bien como antes? Ella sollozó, la culpa escrita en cada línea de su rostro. Estaba confundida. Él me trajo recuerdos, cosas que pensé que ya había superado. Y me dejé llevar, Lucas. No porque no te amaba, sino porque no podía lidiar con las preguntas que me traía. Lucas entrecerró los ojos y su rostro se endureció. ¿Y qué trajo exactamente, Clara? ¿Qué tipo de preguntas justificarían todo esto? El silencio que siguió fue casi insoportable. Clara sabía que aquel era el momento de la verdad, que guardar más secretos solo empeoraría las cosas. Respiró hondo y sus hombros temblaron bajo el peso de lo que estaba a punto de revelar. Él me dijo que nunca debería haberme dejado. Que me amaba, que todavía me amaba. Y me preguntó si yo sentía lo mismo. La confesión flotaba en el aire como una bomba a punto de explotar. Lucas sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo una postura firme. ¿Y qué respondiste? Clara bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de la mirada de Lucas. Dije que no lo sabía. Que estaba confundido. Pero, Lucas, eso no significa que dejé de amarte. Simplemente me perdí en medio de todo. Él volvió a reír, pero esta vez había una profunda tristeza en su tono. Perdido. Te perdiste a ti mismo. Y en el proceso, decidiste que la mejor solución era destruir todo lo que teníamos. Lucas se giró y caminó hacia la puerta, con el corazón apesadumbrado, pero su mente resuelta. Clara corrió tras él, desesperada. Lucas, por favor escúchame. No te vayas. Sé que cometí un error, pero podemos superar esto. Hemos pasado por muchas cosas juntos. No dejes que esto nos destruya. Él se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta, sin volverse hacia ella. Ya lo destruiste, Clara. Solo estoy tratando de entender lo que queda. El sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la casa, dejando a Clara sola, abrumada por un silencio que pareció tragarla por completo. Ella cayó al suelo, los sollozos destrozaron su cuerpo mientras sus palabras se repetían en su mente. Lucas salió a la noche y el aire fresco le golpeó la cara, pero no llegó ningún alivio. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, el dolor en su pecho solo aumentaba. Condujo sin rumbo fijo durante horas, con la mente inundada de pensamientos y recuerdos. La imagen de Clara con aquel hombre en el hotel, sus palabras sobre el pasado, todo se mezcló en un torbellino que lo dejó al borde del colapso. Finalmente, se detuvo frente a un parque que visitaba con frecuencia cuando necesitaba claridad. Sentado en un banco bajo las estrellas, se permitió sentir toda la extensión de su dolor, sabiendo que lo que vendría después sería irreversible. Clara, en cambio, permaneció despierta hasta el amanecer, esperando el regreso de Lucas. Pero el sonido de la puerta nunca llegó, y su ausencia solo intensificó el peso de sus elecciones. Sabía que necesitaba hacer algo, pero la duda la paralizó. ¿Qué podría decir o hacer para arreglar algo que parecía tan completamente roto? Y lo que es más importante, ¿Lucas quería que lo arreglaran? A medida que se acercaba la mañana, Clara se dio cuenta de que la batalla por la verdad y la redención no sería fácil y tal vez ya estaba perdida. Lucas, sin embargo,
sabía que ese día traería decisiones que nunca imaginó que tendría que tomar. Y en el fondo de su mente, empezó a surgir una nueva pregunta, una que ya no podía ignorar: ¿qué más estaba escondiendo ella? El sol comenzaba a salir por el horizonte cuando Lucas finalmente decidió regresar a casa. No había dormido. Mi cabeza latía con tantas preguntas y las respuestas parecían cada vez más lejanas. La conversación de la noche anterior resonaba en su mente, cada palabra de Clara era como una herida que no podía dejar de reabrir. No sabía qué esperar cuando cruzó la puerta principal. ¿Clara seguiría allí? ¿Se habría rendido y habría huido? Se sentía dividido entre querer respuestas y temer que fueran aún más dolorosas que las verdades que ya conocía. Cuando entró, la casa estaba en silencio. Clara estaba sentada en la sala, con los ojos fijos en una taza de café frío en sus manos. Parecía que ella tampoco había dormido. Los profundos círculos bajo sus ojos y su expresión cansada delataban el peso de lo que llevaba. Lucas dudó en la entrada, pero la tensión en su cuerpo era evidente. Levantó la vista lentamente y, cuando lo vio, algo en su rostro se iluminó brevemente antes de desaparecer en una mezcla de alivio y miedo. «¿Has vuelto?», fue todo lo que pudo decir, con la voz temblorosa. Lucas cerró la puerta detrás de él, pero no respondió de inmediato. Caminó hasta la cocina, llenó un vaso de agua y permaneció de espaldas a ella durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, se dio la vuelta, su expresión seguía tan dura como la noche anterior. «Necesitaba pensar», dijo, con la voz controlada pero cargada de una emoción que luchaba por contener. Clara asintió lentamente, como si comprendiera que todavía estaba intentando procesar todo. El silencio entre ellos era asfixiante, pero Lucas finalmente decidió romperlo. «Tienes que ser honesta conmigo, Clara. No puedo seguir viviendo así, dudando, esperando que me digas lo que ya sé o que me ocultes lo que temo. Si hay algo más que necesito saber, dímelo. Ahora». Clara tragó, le temblaban las manos mientras colocaba la taza sobre la mesa. Sabía que ya no podía ocultar nada. Lucas merecía saberlo todo y, en el fondo, ella sabía que estaba posponiendo lo inevitable. «Hay algo que no sabes, pero necesitas saber», comenzó, su voz apenas era más que un susurro. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. No sabía lo que estaba a punto de escuchar, pero la forma en que Clara hablaba hizo que cada músculo de su cuerpo se tensara. «No solo regresó por mí. Regresó porque había algo que pensó que debería saber, algo que dijo que ya no podía guardarse para sí mismo». Lucas entrecerró los ojos, la ira y la desesperación compitiendo por tomar el control de sus emociones. «¿Y qué puede ser eso, Clara? ¿Qué más me esconden tú y él?». Ella vaciló, las palabras se atascaron en su garganta. Finalmente, respiró hondo y lo miró directamente, mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. «El tiempo que él estuvo en mi vida antes de ti, no fue tan simple como quería creer. Cuando rompimos, no fue porque yo quisiera. Fue porque él decidió irse, dejando todo atrás. Pero lo que él no sabía, y lo que oculté a todos, incluso a ti, es que estaba embarazada». Las palabras flotaron en el aire como un golpe devastador y Lucas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se tambaleó un poco, la sorpresa y el dolor compitieron para abrumarlo. «¿Estabas embarazada?», preguntó, su voz ronca, casi inaudible. Clara asintió, con el rostro marcado por la culpa. «Perdí al bebé poco después de que él se fuera. Nunca se lo conté a nadie, ni a él ni a mi familia. Era algo que pensé que podía enterrar, olvidar. Pero cuando regresó, lo supo. No sé cómo, pero él lo sabía. Y dijo que necesitaba hablar contigo, que tenías derecho a saberlo». Lucas parpadeó, tratando de procesar la información que Clara le acababa de dar. «¿Y qué debo saber exactamente? ¿Qué es el tipo de hombre que abandona a una mujer embarazada y luego aparece años después para destruirle la vida? ¿O hay algo más, Clara? Porque, sinceramente, ya no sé qué pensar». Ella sacudió la cabeza rápidamente, las lágrimas ahora caían libremente. «Quiere que sepas que, aunque no sabe lo que pasó, se arrepiente. Que quiere hacer las paces con el pasado». Lucas se rió, pero no había humor en su risa. «Hacer las paces con el pasado».
¡Qué noble! Mientras tanto, él aparece, pone tu vida patas arriba y destruye lo que teníamos. ¿Es esto lo que él llama redención? Clara bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de la desesperación de Lucas. No estoy tratando de defender lo que hizo, Lucas. Solo quiero que entiendas el contexto. No estoy pidiendo perdón, porque sé que no lo merezco, pero te necesitaba. Para saber la verdad. Lucas comenzó a caminar nuevamente por la habitación, tratando de organizar los pensamientos que daban vueltas a su alrededor. La verdad. Ya no sé lo que eso significa. Todo lo que pensé que era cierto sobre nosotros ahora parece mentira. Y lo peor de todo es que elegiste ocultármelo durante años, hasta que todo salió a la luz. Sale de la peor manera posible. Clara permaneció en silencio, sabiendo que no había nada que pudiera decir para aliviar lo que sentía Lucas. Finalmente, se detuvo y la miró, sus ojos se llenaron de una tristeza que parecía infinita. No sé qué hacer con esto, Clara. No sé cómo seguir adelante sabiendo todo esto. Pero sobre todo, no sé si podré perdonarte lo que hiciste, tanto en el pasado como en el pasado. ¿Y ahora? Clara sintió el peso de aquellas palabras como un puñetazo en el estómago, pero sabía que se merecía cada una de ellas. Entiendo, Lucas. No espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Lucas respiró hondo, sintiendo que su ira empezaba a dar paso a un vacío que era aún más doloroso. Sabía que necesitaba tiempo para procesar todo, pero también sabía que no podía quedarse más en esa casa, en ese momento. Necesito irme, dijo finalmente, su voz más tranquila pero todavía llena de dolor. Necesito espacio para pensar. Clara se limitó a asentir, sin intentar detenerlo esta vez. Sabía que había perdido más de lo que podía soportar y ahora lo único que le quedaba era afrontar las consecuencias de sus decisiones. Cuando Lucas volvió a salir, el sonido de la puerta resonó por toda la casa como una frase final. Clara permaneció donde estaba, sintiendo que, incluso con toda la verdad expuesta, el abismo entre ellos era irreparable. Y Lucas, mientras caminaba bajo el cielo nublado, se sentía más perdido que nunca, sabiendo que el camino de regreso sería más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Los días que siguieron fueron confusos para Lucas. Había alquilado un pequeño apartamento temporal, un espacio vacío y sin alma que parecía reflejar su estado interior. Las palabras de Clara todavía resonaban en su mente, pero ya no había lugar para el enfado, lo que quedaba era un cansancio abrumador, una sensación de pérdida que parecía irreparable. Pasaba horas sentado junto a la ventana, observando cómo transcurría la vida afuera, mientras en su interior todo parecía estancado, atrapado en un bucle de dolor y desconfianza. No había hablado con Clara desde que salió de casa. No respondió a sus mensajes, no devolvió sus llamadas. Sentí que necesitaba distancia para decidir qué hacer, pero la distancia solo parecía aumentar el vacío. Clara, en cambio, todavía estaba en la casa que ambos habían compartido. Cada habitación parecía un cruel recordatorio de lo que había perdido. Intentó mantener cierta apariencia de normalidad, pero la soledad era opresiva. Sus noches estaban llenas de pensamientos de cómo todo podría haber sido diferente, de cómo había permitido que su debilidad destruyera algo que, en el fondo, sabía que nunca podría reemplazar. Los mensajes que le envié a Lucas fueron breves, casi desesperados, pero nunca respondió. Su silencio fue el castigo más cruel, una confirmación de que, tal vez, estaba decidido a no volver nunca más. Solo unas semanas después finalmente se volvieron a encontrar. Lucas había aceptado hablar, pero dejó claro que no estaba preparado para hablar de reconciliación. Necesitaba respuestas, una manera de cerrar el capítulo que aún lo mantenía atrapado. Se reunieron en un pequeño y discreto café, lejos de miradas indiscretas. Cuando Clara llegó se la veía más delgada, más cansada. Lucas tampoco era el mismo, había una dureza en su mirada que no había existido antes. Clara empezó a hablar, pero esta vez sin rodeos. Sabía que Lucas merecía oírlo todo y, por una vez, no intentó suavizar las cosas ni justificar sus acciones. Le habló del dolor que había cargado desde que perdió al bebé, de cómo había enterrado esa parte de su vida, creyendo que podía seguir adelante sin enfrentar la verdad.
Admitió que cuando el pasado volvió a la superficie, no supo cómo afrontarlo, no sabía cómo proteger lo más importante. Sus palabras fueron sinceras, pero Lucas permaneció en silencio, absorbiendo cada detalle. Cuando terminó, Lucas finalmente habló. Su voz era firme, pero había un tono de resignación. Creo que siempre supe que había algo que estabas ocultando. No sé si habría cambiado algo si me lo hubieras dicho antes, pero sé que esto no es algo que podamos borrar simplemente. Destruiste la confianza que teníamos, Clara. Y sin esto, no hay manera de continuar. Clara asintió, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Sabía que Lucas tenía razón y, aunque el dolor era insoportable, sintió un extraño alivio al escuchar la verdad dicha en voz alta. Lo sé, Lucas. Sé que no merezco tu perdón, pero espero que, algún día, puedas encontrar la paz. Eso es todo lo que quiero para ti. Lucas no respondió, solo asintió, sintiendo que finalmente había un cierre para esa parte de su vida. Mientras Clara caminaba hacia su casa, sintió que algo había cambiado dentro de ella. El dolor seguía ahí, pero ahora había espacio para la aceptación. Sabía que necesitaría reconstruir su vida, que las cicatrices de lo sucedido siempre estarían con ella. Comenzó a buscar ayuda, a enfrentar los demonios que había cargado durante tanto tiempo. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez sentí que podía encontrar un nuevo comienzo. Lucas, a su vez, empezó a reevaluar sus prioridades. Sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, no solo dejando atrás a Clara, sino también las heridas que ella había dejado en su alma. Fue en una librería, mientras hojeaba distraídamente un libro sobre arquitectura, que conoció a Ana. Ella era amable, con una sonrisa que parecía iluminar hasta los rincones más oscuros del corazón de Lucas. Comenzaron a hablar y, por primera vez en meses, sintió una chispa de algo que creía haber perdido para siempre. Pasó el tiempo y Lucas y Ana empezaron a construir algo nuevo. No fue fácil, las cicatrices seguían ahí, pero juntos encontraron una manera de sanar. Clara, por otro lado, encontró un propósito al ayudar a otras personas que enfrentaban desafíos emocionales. Se convirtió en defensora de la salud mental y compartió su historia para inspirar a otros a enfrentar sus propios traumas. Aunque todavía hubo momentos de tristeza, sabía que estaba en el camino correcto. Al final, todos los involucrados quedaron transformados por lo sucedido. Clara aprendió que las elecciones tienen consecuencias, pero también que la redención es posible, incluso si llega de manera inesperada. Lucas descubrió que el dolor no tiene por qué ser el final, sino que puede ser el comienzo de algo nuevo. Y juntos, aunque separados, demostraron que incluso en las historias más dolorosas hay espacio para el crecimiento y la esperanza. Ahora es tu turno. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Recuerda, aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición y nuestro objetivo es mostrar cómo puede destruir vidas. Gracias por mirar y hasta la próxima.